Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí con nosotras. Tenemos a Noemi Méndez, que es abogada, y también a Ana María Belique, que ha sido una de las personas. Ella es activista, defensora de los derechos colectivos de un grupo importante de ciudadanos de este país que resultaron afectados por la sentencia 168, pero en sí misma también es una persona afectada y posteriormente sigue siendo perseguida por la Junta Central Electoral. Buenos días para las dos. Buenos días. Buenos días. Sería bueno, ahora hay una nueva Junta Central Electoral. En una oportunidad estuve conversando hace pocos meses, antes de cambiar la Junta incluso, con Olivo Rodríguez, que es abogado, y que fue uno de los que participó en ese proceso de solución que buscó el gobierno para dar una salida con una ley a la situación de la gente afectada por la sentencia 168. Conforme a esta ley, aquellas personas que tenían la nacionalidad dominicana y que no habían participado en un proceso de fraude, porque eran niños o las situaciones que fueran, no tenían que ser perseguidos, su nacionalidad era automática. Sin embargo, le comentaba a Olivo que había gente de ese grupo que estaba siendo perseguida en los tribunales por la Junta Central Electoral. Él no lo sabía y lo consideró irregular. Posteriormente tuve noticia, el presidente de la Junta se lo preguntaron y tampoco conocía de que la Junta Central Electoral tuviese en ese proceso. Pero la Junta no es que paga a los abogados. Sí, pero ¿Y cómo es que el presidente, usted me va a decir a mí, no es por nada, cómo usted me va a decir a mí que el presidente de la Junta, que hizo una rueda de prensa y dio un informe de lo que estaba pasando y de cuáles eran los gastos de la Junta, le está pagando a los abogados que están en esa persecución y él no lo sabe? Bueno, está bien que no le voy a decir porque yo soy una señora muy recatada, pero usted sabe lo que yo estoy pensando. No, pero fue casi comenzando, me imagino bueno. Me imagino que igual el presidente de la Junta y esta nueva Junta ha tenido ocasión de enterarse a quienes está persiguiendo la Junta. Pero que les hemos invitado aquí para que usted nos cuente ese proceso, usted como abogada y ha representado a mucha gente, cómo ha sido ese entramado que fue posterior a la aprobación de la ley. Sí, mira, a mí siempre me ha extrañado las dudas que se han cernido sobre las demandas en nulidad. Primero porque esas demandas son promovidas por la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral tiene, no sé si la mantiene todavía o si la mantiene con la misma cantidad de abogados, una unidad de litigación, es decir, es una unidad que está exclusivamente para litigar. Y que en los últimos años esa unidad de litigación se dedicó de manera casi exclusiva a hacer demandas en nulidad. Y si tú haces un análisis de lo que fue el informe de auditoría, de la famosa lista de los 60.000, 55.000, la misma Junta Central Electoral da una explicación y distribuye como la calidad de los hallazgos. Y esa Junta dice que de esos 55.000 habían 27.510 que estaban autorizados. Autorizados, decía que eso era un trámite simple, que estaban autorizados a que le entregaran sus actas de nacimiento. No tengo la certeza si esos 25.000 autorizados se les levantó el impedimento que tenían de entregar sus actas, pero eso es lo que dice el informe. Pero dice que de ese número había 25.378 que iban a ser transcritos. Entonces, cuando se habla de transcripción en el lenguaje, no en el lenguaje jurídico, sino en el lenguaje de la Junta Central Electoral, implica que te van a poner en un libro nuevo, que ya eso lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Un libro, es un gueto legal. Un gueto legal, un libro inventado, un libro de transcripciones que te van a dar un nuevo folio, que te van a dar un nuevo libro. ¿Qué pasa con eso? Se crea una duplicidad. Y si se crea una duplicidad, hay que eliminar una de las dos actas. Entonces, las demandas que hace la Junta Central Electoral es para eliminar el acta original. Eso significa que hay 25.378 inscritos que tienen esa vocación de ser demandados en nulidad en la medida en que los vayan transcribiendo. Los periodos más agresivos de demandas en nulidad estuvieron entre el 2011 y el 2012. Antes de la ley, inclusive de la ley, antes de la sentencia y antes de la ley 169. Pero después de eso, continuaron las demandas en nulidad.
Y yo solo doy testimonio de los casos que yo manejo. En esa misma auditoría decía de los resultados de la auditoría que solo 132 casos podían ser objetos de nulidad porque estaban afectados de vicios, de errores, de dolo grave. Es decir, si tú le sumas los 25.378 que por defecto hay que solicitar la nulidad por la duplicidad que crea la misma Junta, solo 132, que muchos, yo creo que ustedes mismos llegaron a decir en un momento, bueno, le amargaron la vida a muchísima gente y solo había por 132 personas. Bueno, pero ahí había una decisión personal del entonces presidente de la Junta Central Electoral, porque hay que decir que todo la cácara que hemos hablado es porque a una persona, Roberto Rosario, se le ocurrió algo. Y la debilidad institucional de este país y quizá la responsabilidad que hay que decir, la del doctor Julio César Castaño, porque ahora es un problema, es que todo ese entuerto institucional que creó Roberto Rosario, él tiene que buscar la manera de enmendarlo. Claro que sí. Entonces, de demandas en nulidad, yo como abogada, Noemí Méndez y Natanael Santana, llevamos 80 casos. 80 están llevando. 80, entre muchachos del Ceibo, San Pedro, Ramos Santana. ¿Cuál es la situación San Pedro y sus municipios de esos jóvenes? Pero ustedes llevan 80 y hay 25,000. Sí. ¿Cuál es la situación de esos jóvenes? Que es bueno que la gente entienda a qué tipo de gente se le está demandando, porque la sentencia le quitaba la nacionalidad, porque no le correspondía. Vinieron y dijeron, no, vamos a aprobar una ley, la 189, que le devuelve la nacionalidad a aquellos que no participaron, que fueron jóvenes o personas que fueron declarados por sus padres y un oficial del Estado Civil los asentó en unos libros y entonces dijeron, no, vamos a dejar a estas personas, son dominicanos. Y eso es un proceso automático, eso es lo que dice la ley 189. Yo quiero saber... 169, perdón. Yo quiero saber si esos demandados es gente que de adulto, como Figueroa Agosto, se agenció un acta de nacimiento. Imposible. La mayor parte de ellos fueron declarados de manera oportuna. Hasta eso. Es decir, que es algo que llama la atención si tú tomas en consideración que son jóvenes que provienen, la mayor parte, de Batelles. La mayor parte nacieron en hospital. Los del Ceibo nacieron casi todos en el hospital. Sí, en el hospital Teófilo Hernández. En San Pedro también, nacieron en el hospital de San Pedro, nacieron en el hospital de Ramos Santana, de Consuelo, en la maternidad de Quisqueya. Casi todos nacieron en hospital y la mayor parte fueron declarados de manera oportuna. Pero a mí me gustaría destacar, ya que me haces esa pregunta, un dato interesante. De esas 80, alrededor de 80 personas que Natanael y yo hemos estado representando, no sé si recuerdas que 33 fueron falladas en el Ceibo. Sí, ¿qué pasó? Y que el juez del Ceibo declaró inadmisible la demanda de la Junta Central Electoral, porque el juez entendía que la ley 169-14 subsanaba la irregularidad que estaba invocando la Junta Central Electoral. ¿Qué pasó entonces? En su demanda. A esos jóvenes, a pesar de eso, fueron transcritas sus actas de nacimiento. Y están en un libro nuevo. Estamos en el proceso de tener que seguir litigando para que le mantengan su acta de nacimiento original. Algunas de esas 33 decisiones del Ceibo fueron apeladas por la Junta Central Electoral. Y por lo menos en 4 casos, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís confirmó la sentencia del Tribunal del Primer Grado. Es decir, que los tribunales le están diciendo a Roberto Rosario, aunque tú te hayas inventado, o a Roberto o el que esté en la Junta, aunque tú te hayas inventado una resolución, un mecanismo, lo que sea, para pretender sacar del registro civil a esta persona, porque tú te inventaste un libro de transcripciones, no. Es decir, que hay decisiones de los tribunales. El año pasado, nosotros recibimos 13 sentencias. Y recibimos 16 sentencias. De esas 16 sentencias, 13 sentencias, los tribunales están rechazando la demanda de la Junta Central Electoral. Y solo en 3 casos, dentro de ellos el de Ana María Belique, solo en 3 casos los tribunales acogieron la demanda de la Junta Central Electoral. Y en el caso de Ana, de una manera muy extraña,
Sí, porque demandaron a Ana y a 2 más de sus hermanos, es decir, demandaron a 3 de una misma familia, hermanos de padre y madre, que nacieron todos en Quisqueya, que los papás lo declararon con los mismos documentos. A ella y a su hermana, los tribunales acogen la demanda de la Junta Central Electoral y a Isidro, el tercer hermano demandado, le rechazan la demanda. ¿Pero fueron en el mismo proceso? 2 eran procesos diferentes, pero por lo menos en el caso de Gloria y de Isidro eran en el mismo tribunal. En el mismo tribunal. En el caso de Ana fue por lo menos un tribunal diferente. Sí, pero en el mismo tribunal caso de ellos en una situación. La misma situación fallaron de forma distinta. Bueno, hay un caso que yo entrevisté a un abogado que en el libro aquello de los 55,000 que salía, que la Junta reconocía, él es mellizo. Ajá. Fueron declarados juntos. Entonces, él sí era dominicano y el hermano mellizo, ¿no? Eso puede ocurrir, mira, esta gracia. Eso estoy Ana María, ¿cuál es el estatuto de Ana María en este momento? Bueno, realmente yo no sé ni cómo llamar. Ni cómo llamar. Yo incluso le decía a Noemí cuando salió la última sentencia, tengo tantas sentencias de tribunales de primer grado y de segundo grado que ni sé, que ya yo ni siquiera sabía explicar realmente cuál era mi situación, porque ya son como que demasiadas cuestiones juntas. Pero en la última sentencia que salió del Tribunal Administrativo, donde solicitan que se anule mi acta de nacimiento, yo le cuestionaba a Noemí, al equipo, cómo esa sentencia retrae todo el tema de la resolución 12, de la circular 17, incluso utiliza la 169, la ley 169 en mi contra. La ley 169 dice que están excepto de los beneficios de la ley las personas que hayan, que se demuestre que hayan obtenido los documentos de manera fraudulenta, siempre y cuando ellos hayan actuado. Yo no tenía ni 15 días de nacida cuando mis padres me declararon. Claro. Entonces, aquí te culpa, no te apures que ahora te van a defender las iglesias. Entonces, si fuera bebé. ¿Me entiendes? Bueno, pero claro, a los 15 días la iglesia tienen que salir a defenderla, porque las iglesias aquí, a tu mamá no le van a dar, pero a ti te tienen que defender. Entonces, ¿cómo yo pude actuar en falsedad? A los 15 días de nacida. Sin embargo, porque eso es lo que dice la ley, que yo quedo exenta o sea, a mí se me puede aplicar. En el dado caso de que mis padres hayan cometido fraude, que no fue el hecho. O sea, mis padres utilizaron el documento que ellos tenían y con el cual nos declararon a todos los hijos que ellos tienen. Y aún lo hubiesen utilizado según la ley. Claro. No debería. Sin embargo, ellos sí, entonces, es muy extraño cómo dependiendo de cada caso, ellos van aplicando la ley para perjudicar a la persona, aún la ley. ¿Piensa que el hecho de tú ser de alguna manera imagen pública de este proceso de resistencia haya sido una de las causas para que tuviera? Porque evidentemente pues claro que en el caso tuyo hay una acción especial. Miren, yo no lo descarto porque usted sabe, mi demanda de nulidad es del 2011. La Junta la reenvió de nuevo en el 2013. Y fue después del show con Roberto, cuando él salió diciendo que mi papá y mi mamá habían utilizado documentos falsos. 15 días después o sea que Ana Belí, que tiene tanta suerte que el marqués de Cocinera de la rancia oligarquía de las Matas de Farfán te conoce personalmente. Exactamente. Es de una rueda de prensa. Exactamente. Bueno, pero tú eres un ser excepcional, porque yo estoy segura que Roberto Rosario me ve por ahí y no sabe quién soy yo. Ah, bueno. ¿Sí es así? Pues le cuento que hubo un grupo de 23 jóvenes que no son del movimiento que yo soy parte, ni que yo hice parte de esa demanda. Lo demandaron a él y a 3 jueces más de la Junta por violación de derechos humanos, y en la rueda de prensa él salió hablando de Ana María Belique, que no era parte de ese grupo de los 23 que lo estaban demandando. Entiende que todo el que se mueve por esa sentencia y ley bueno, es que él pagaba 3 millones de pesos diarios de publicidad. Señores, parte de la imagen, y yo quiero hacer una parte para que la gente entienda lo que ha pasado con este proceso.
En un año, el año pasado, el presidente de la Junta Central Electoral gastó 3 millones de pesos diarios en pago de publicidad. 3 millones de pesos de todos los días. Póngalo en medicina. 3 millones de pesos. En la historia electoral de la República Dominicana y probablemente de muchos países de la región, no se han gastado 25 millones de dólares en publicidad personal virtualmente. Sí, porque no es publicidad para enseñar derechos. No. Claro. No. Por ejemplo, esa Junta Central Electoral que gastaba 3 millones de pesos al día en publicidad, al día, es una Junta Electoral que podía darse algunos lujos. Claro. Pero entonces, mira, solo para terminar la idea, disculpen. 15 días después de que Roberto saliera hablando sobre esta situación mía en la prensa, me llegó la notificación de la audiencia. Ah, sí, porque me manejan. O sea, me llegó una cosa que se supone que después de que se aprobó la ley, ya eso debió quedar, deshecho, porque ya la ley vino y subsanó supuestamente todo tipo de irregularidad. ¿Qué necesidad habría de continuar con un proceso legal después de que ya hubo una ley que vino y dijo que está todo resuelto? Sin embargo, a mí, hasta finales del 2016, yo estaba en ese proceso y fue justo ahora en enero que se notificó la sentencia. Ahora, el 5 de enero, se notificó la sentencia donde el juez ordena que se anule mi acta de nacimiento original. Entonces, una gente a la que se le pasa lo que le pasó a Ana María, ¿cuál es su situación? Bueno, su situación debe permanecer tal y como está hasta que exista una sentencia definitiva. Eso es lo que en buen derecho... O sea, que su documento sirve. Eso es lo que en buen derecho debe pasar. Debería. Sin embargo, no se puede descartar de que el día más claro Ana vaya a requerir su acta y que no se la den. Y yo les quiero poner un ejemplo de algo que pasó ayer, precisamente de tu pueblo, Edith, del Ceibo. Luego de estar los muchachos transcritos, imagínate, bueno, ya se le creó la duplicidad, están transcritos en un libro nuevo. Para ellos conseguir un acta para fines de cédula, eso es una tragedia, porque es que tienen que pasar de nuevo por todo el proceso de inspección. Ya lo transcribieron. Ya, pero de nuevo. Y es posible hasta que le hayan borrado su registro original, porque la cantidad de demandas en nulidad de las que nadie se enteró, incluyendo al demandado, y que tienen que tener sentencias definitivas en defecto, nadie tiene contabilidad de eso. Pero imagínate que ya, bueno, para ellos conseguir un acta para fines de cédula, eso es una tragedia, porque es que tienen de nuevo que hacer un proceso de verificación. Le piden documentos de los padres. De nuevo. Le piden entrevista a los padres. Le piden documentos de los hermanos. Mira, eso, el que no tiene dinero simplemente no lo va a hacer. Porque una gente que vive en un batey del Ceibo, en un batey de Atomayor, o en una zona aislada, simplemente no va a ir. Claro. No, ayer me decía Epifania, una de las jóvenes del movimiento que acompaña. Sí, del Ceibo. De allá del Ceibo, que ella tenía 3 días dando viaje con unos muchachos del Prado. 3 días y llevándole todo lo que le estaban pidiendo, lo que podían llevar. Y todavía no le habían expedido el acta para fines de cédula. Queríamos preguntarle sobre este caso y pensamos en esta entrevista porque se lo pregunté también. ¿Sabe a quién yo se lo pregunté sobre este tema? Al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Lo entrevisté en la radio y le dije, ya estábamos terminando la entrevista cuando digo, me recordé porque él fue parte de la comisión. Sí. Y le digo, doctor, mire, el caso de él no tenía tampoco idea de que eso estuviera ocurriendo. O sea, una cosa que me ha llamado la atención es que casi nadie del gobierno sabe que aquella gente que... ¿Sabe o no quiere saber? No sé. Yo prefiero pensar que no quieren saber. Que no quieren saber. Claro. Me decía que el presidente fue, usted recuerda que visitó al cardenal, visitó a los partidos políticos para buscarle una solución porque era un problema internacional y se generó una ley que se suponía eliminaba el problema. Entonces todo el mundo salió, de la prensa, de los periódicos, a la gente le molesta casi que le hablen de eso, salió todo y los funcionarios no saben. Entonces le pregunté, él dijo, no, porque eso está solucionado por la ley 169. Tomando en cuenta que ahora quizás se comiencen a enterar los funcionarios y tomando en cuenta que hay una nueva Junta Central Electoral,
porque en cierto modo había por ejemplo, con Ana María había una cosa personal de Roberto Rosario, porque él la toma en una rueda de prensa para anunciar, o sea, hay una persecución y hay un hostigamiento, y hay sectores que participaron en eso que ya no están. ¿Qué espera usted, por ejemplo, de la nueva Junta Central Electoral? Una vez enterados, porque no sé si en algún momento usted ha podido hablar, si sabe, si ellos saben, si la política sigue siendo la misma, si los abogados siguen siendo los mismos. Una de las cuestiones que tanto el movimiento reconocido como las demás organizaciones que trabajan en el tema se están planteando es precisamente tener un encuentro con el presidente de la Junta Central Electoral y ponerle al tanto con documentación de qué es lo que está pasando. Entonces, lo que yo espero es que esta Junta no reproduzca las prácticas totalmente ilegales de la Junta anterior y que están basadas en interpretaciones y caprichos, porque aquí no hay una misma vara para todo el mundo. Aquí hay gente que con la misma condición de Ana María tiene su problema resuelto, y hay otros que lo tienen complicado, y de los que... Pero no ha dependido, porque a uno le resulta curioso que un mismo juez falle con dos hermanos, porque es que no es ni siquiera la misma situación, son dos hermanos registrados por la misma persona con los mismos documentos y que se falle a favor y uno en contra. ¿Cómo en justicia puede pasar eso, Noemí? Es que eso es una inconsistencia grave, porque una de las cuestiones de las que los tribunales... ¿El mismo juez? Eran jueces liquidadores, era el mismo tribunal, pero es el tribunal. Y los tribunales establecen criterios. Y hay veces criterios con los que uno no está de acuerdo. Pero es el criterio del tribunal. Es decir, mira, ese tipo de demanda, ese tribunal lo falla de tal manera, porque ya el tribunal dio una sentencia en ese sentido, y a menos que excepcionalmente existan elementos que lo hagan graves, fuertes, que lo hagan cambiar su criterio, mantiene su criterio y sigue fallando de la misma manera. Entonces, yo sinceramente, eso es una inconsistencia grave de ese tribunal. Pero sin embargo, lo que yo siempre destaco y lo que me gusta destacar es que la mayor parte de las decisiones, de las demandas en nulidad que la Junta Central Electoral ha interpuesto, los tribunales se la han fallado en contra de la Junta. Es decir, los tribunales no están de acuerdo de manera general, con excepciones como el caso de Ana María, que todos suponemos por qué viene ese tipo de decisiones, y con la inconsistencia que se dio precisamente en la misma familia de Ana María, uno lo puede entender. Pero los tribunales le están diciendo a la Junta Central Electoral, inclusive al mismo Tribunal Constitucional, cuál es el criterio que ellos tienen con relación. Mira, cuando en justicia se está disputando una propiedad o la calidad de una situación, cuando existen dos documentaciones, normalmente la documentación que el tribunal toma como referencia es la más antigua. Sí. Nunca toma como referencia la más reciente. Si hay dos certificados de título, bueno, el que se inscribió primero, ese es el certificado que subyace, el que permanece, no el último. Entonces, lo que se está haciendo con este invento de esas demandas en nulidad, con ese invento de ese libro de transcripciones, que se lo inventó Roberto Rosario, que interpretó la ley 169 y que dijo que transcripciones no significaba ponerle una nota. Cuando un acta de nacimiento tiene un error material de escritura, que hay muchísimos, le ponen una nota. Hay muchísimos, y hay una sentencia de un tribunal que corrige ese error. ¿Qué se hace con eso? Se le pone una nota al margen. Esa acta no se elimina y se hace una acta nueva y se pone en un libro nuevo. Para gente como Olivo Rodríguez, por ejemplo, que participó en ese proceso, que fue de los juristas que trabajaron, sí, que trabajó y el mismo, estoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que en ese momento no lo era, pero en el caso de Olivo específicamente yo le preguntaba porque si había que hacer una transcripción nueva, y decía que no. No.
que no. O sea, Es que eso y lo fue dijo de- públicamente, por eso lo estoy refiriendo aquí, que no fue una conversación privada entre él y yo, fue en la radio, se lo pregunté. Y el libro de transcripciones al que se refiere Roberto Rosario en una respuesta que dio a unos cuestionamientos que hizo Amnistía Internacional, decía que el libro de transcripciones existía desde el año 95 y que eso era parte de... Pero es que ese libro de transcripciones es para personas Extranjeras. no, pueden ser dominicanos que hayan nacido en otro país y que tengan derecho a la doble nacionalidad. Lo que se transcribe es su acta de Original. nacimiento del país de origen. Ah, del país de origen. Esas son las transcripciones. Ese es el libro ordinario de transcripciones. Este es un libro inventado. ¿Qué esperan ustedes? Ana María, ¿qué tú esperas? Bueno, yo con la nueva Junta Central Electoral o con la nueva directiva que está ahora en la Junta Central Electoral, yo esperaría que las cosas cambiaran para mejor, o sea, que las personas no tuvieran que padecer de todo ese viacrucis que padecen a diario para obtener su documentación. Sabemos que es bien reciente todavía, sin embargo, prácticas que hemos estado viendo, que nos están reportando los compañeros en las diferentes oficialías, nos dicen que todavía no ha habido cambio sustancial en la práctica o cómo están operando las oficialías del Estado Civil en las distintas comunidades. Por eso yo le hago un llamado al presidente de la Junta Central Electoral, porque pienso que si hay algo que consumió mucho al Estado Dominicano, a toda la sociedad, ha sido todo este proceso de los documentos de los dominicanos de ascendencia haitiana. Yo pienso que ya estamos como en un momento suficiente como que para que toda esa situación realmente tenga una solución. Mire, yo creo que debemos, Edith y yo, comprometernos a buscar la... Ya hemos solicitado, ¿verdad?, una entrevista al presidente de la Junta Central Electoral, pero también a visitar al Departamento de Litigación de la Junta, porque yo quiero saber cuántos abogados cobran con el dinero mío que yo pago en la Junta Central Electoral para hacerle la vida imposible a otros, porque parece que ese departamento es nada más para eso. Sí, Sí, es lo una creó, unidad que creó Roberto Rosario. Fue una unidad creada por Roberto Rosario. En la Junta Mire, hay nuevos funcionarios, perdona, en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, la entrada de García ahora en el proceso de elecciones llena de confianza, porque es un hombre que había tenido problemas, que lo sacaron, pero que igual había que sido un Rame. referente. Sí, hay mucha gente que ellos han restituido, digamos, y que han dado señales de estar haciendo algo distinto. Hay que ver si en ese departamento, o sea, sobre todo la gente que dice la ley 169-14, que ya dice la gente en el barrio que tanto joder preña. Sí, o sea, todo el pero país Roberto ahí, Rosario está en Dios ahora. Pero miren, mire, lo busqué en su cuenta de Twitter. en Dios. Sí, está metido en cristianismo. Mateo 13:53. Miren, ponchen la tableta para que ustedes vean que yo no estoy hablando cácara, yo soy una señora muy seria. Mateo 13:53. Aquí describe a los hermanos de Jesús. Fue virgen hasta que tú. Oye, qué preocupación. La virginidad de María Santísima. Es la preocupación de Roberto Rosario ahora. La virginidad de María. ¿Verdad? La intolerancia es universal. ¿Qué tiene de malo decir que María la Santa, la Madre de Jesús, tenía sexo? Bueno. Oigan las preocupaciones. Mi preocupación es otra. No tiene nada que ver con el sexo de María. Mi preocupación es otra. Es que el 16 de enero la oficial de San José de los Llanos emitió un oficio para un caso, remitiéndolo a la Junta Central Electoral, haciendo referencia a la resolución 1207. ¿Cómo se llama la oficial civil de San José de los Llanos? Wanda, no recuerdo si es Castillo o cómo era. Pero, y eso no es solo ella, sino muchos otros oficiales. Es que del Roberto Estado Rosario civil hizo una reunión con todos los oficiales civiles del país, le quitó los teléfonos en la entrada. Para que no se escuche nada. Para que nada no quedara grabado, donde él le dio sus directrices de cómo proceder verbalmente. Pero no ustedes entendieron lo que yo digo. Un oficio haciendo referencia
a la disposición de la resolución 1207, 12 del 2007. Y después de eso hubo resolución y hubo ley. Hubo sentencia, hubo ley, o sea, hubo transcripción y hubo tanta cosa. Y que en el 2017 estemos haciendo referencia a eso, es volviendo totalmente para atrás. Se está retornando, y sobre todo porque ya esto no tiene ni la atención, digamos que la gente, los países que estaban preocupados, los organismos internacionales, el gobierno dominicano le dijo que este problema se había solucionado, se había resuelto. A muchos periodistas, o sea, para el país es una novedad que ese problema no esté resuelto. Se le dijo, está resuelto. Lo que se ha constituido es un problema silente que sigue perturbando la vida de cientos de ciudadanos que uno no sabe cuáles. Bueno, nosotras le agradecemos, tú dices, de la preocupación de la Biblia. Sí, Roberto Rosario está preocupado por el sexo de María Santísima, por las relaciones de la Virgen María. Parece que la falta de cosas. Está haciendo dos cosas. Recomienda la serie Trumbo de la televisión americana, y aquí está preocupada por lo que dice Mateo 13:53 y la intolerancia. La intolerancia, a propósito. Sí. Busquen la cuenta de Roberto Rosario Márquez. Ay, qué bueno es cuando uno no tiene 3 millones al día. No, pero en Yo el no me caso de imagino Rosario no tendría por qué preocuparse. Todos los jueces de la Junta Central Electoral salieron con el mismo salario. O sea, salen con los mismos salarios. Esa gente resolvió de por vida. Él resolvió su problema económico, Edith, pero hay una cosa que se llama ego. Decía un excelente profesor y gran académico que se llamaba Leonel Fernández, que la gente, pero yo estoy hablando del académico, ese se murió. Ah, el académico. El académico se murió, pero ese profesor excelente que se llamaba Leonel Fernández decía que hay gente que necesita las cosas que confieren estatus porque nunca lo ha tenido. Entonces, el que no tiene estatus propio compra el Mercedes-Benz del rico para ser igual que el rico, se hace la villa en Romana para tener una villa igual que el rico, se va de viaje a París eso porque el rico se va a París, pero ni así puede ser igual que el rico. Eso pasa, por eso. Eso puede que le pase a Roberto Rosario, que le están faltando 3 millones al día para que haya mucha gente que diga, él es bueno, él es bueno, él es bueno. Gracias a ustedes. ¿Ustedes han solicitado esa reunión de la que nos hacía referencia o es un pensamiento para hacerlo después? Bueno, yo sé que las organizaciones han estado tratando de ponerse de acuerdo para no ir individualmente. Que la nueva Junta conozca exactamente, ir juntos. No tengo la certeza si ya la han solicitado, si se la han concedido. No sé si Ana María tiene información. Me parece que todavía que están organizándose para ello. Nada, quisimos compartir con ustedes de algo que mucha gente no sabe. No lo sabe la nueva Junta, no lo sabe el consultor jurídico del Ejecutivo. Hay mucha gente que no sabe de lo que está pasando. Y los demandados, hay muchos demandados que no lo saben tampoco. Gracias, Noemí y Ana María. En el caso suyo, que le rompieron parte de la ventana de su oficina, ¿eso se quedó así? Sí. ¿Nunca le dijeron? Sí, se quedó así. Sí, y en el caso de Genaro, que le dieron una paliza, tampoco se supo. No. Genaro dijo en la última vez que estuvimos juntos aquí, que ellos tenían nombres. Ya. Y que iban a proceder a querellarse. Ya, ok. En su contra. No, pero no tengo la certeza de que lo han hecho todavía. Bueno, pues gracias a las dos.